Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, para seguir con los videos de la introducción a la capacitación de Microsoft Teams, tenemos que entender que son varios puntos a tocar y en esta ocasión toca presentar la exposición para requisitos para hacer el teletrabajo, en el cual tocaremos tres puntos muy importantes que son los fundamentos legales, requisitos tecnológicos, la comunicación síncrona y asíncrona. En primer punto están los fundamentos legales del teletrabajo. Entre estos, obviamente existen muchos, pero se tomó como referencia los más actuales, que fue en 2019, donde una senadora del PAN hizo una propuesta a la reforma para que incluyeran un capítulo en la Ley Federal del Trabajo. Esto con el objetivo de que el teletrabajo estuviera regido por esta ley del trabajo, ya que no existía algo que hablara sobre él. Entonces ella expuso sobre ventajas y desventajas, las cuales se pueden ver en esta parte de aquí. Son ventajas que le dan a las personas y ventajas que se les agregan a las empresas al estar realizando el teletrabajo. Eh, Siguiendo con esto, en la reforma se expusieron cuatro puntos muy importantes o se tocaron cuatro puntos muy importantes. La primera fue la reforma de las telecomunicaciones, que pues hablando de reforma de telecomunicaciones ya en México era muchísimo más fácil emplear el teletrabajo ya que existe tecnología que avala y es muy importante para el teletrabajo. En la segunda fue en la Ley Federal del Trabajo, pues ella expuso que no existía algo que rigiera legalmente el teletrabajo, solamente el trabajo que se realizaba de forma física, y expuso ventajas que traería y cómo iba a haber un crecimiento económico si esto se empezaba a emplear a mayor cantidad. El punto 3 tocó lo de otros países, pues ella empezó a investigar sobre otros países que ya tenían esta reforma o que ya tenían el teletrabajo reformado y lo comparó con otros países para ver si era factible agregar la ley del trabajo en México. Y por último, el marco europeo del teletrabajo, puesto que este es uno de los marcos más exitosos que ha existido, entonces ella plantea tomar lo que hacen en este marco europeo y agregarlo a México y que quede registrado en la Ley Federal del Trabajo. Eh, por lo que Por lo que se expuso anteriormente, pues se determinó que el artículo 331 se reformaría y se agregaría en materia al teletrabajo, por lo cual el artículo 331 quedó de la siguiente manera. Trabajo a domicilio es lo que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporcione el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales a esta ley. A una vez quedando este artículo así, se agregaron varios bits a este artículo para englobar todas las características de lo que vendría siendo el artículo en la ley del trabajo. El primero es el 330A, el cual nos habla de lo siguiente. Será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador. En este se puede observar que es como la forma en la cual se va a trabajar o cómo está definido el teletrabajo dentro de este artículo. El 330B habla, el empleador debe promover el equilibrio en la relación laboral de los teletrabajadores a fin de que gocen de un trabajo decente e igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación de seguridad social, acceso a mejores oportunidades y además a las condiciones que ampara el artículo segundo de la ley presente a los trabajadores presenciales que prestan servicios en la sede de la empresa. Pues esto ya habla un poquito más de las obligaciones que tienen el empleador o la empresa que va a realizar o va a contratar a personas para que haga el teletrabajo, que debe de haber igualdad entre trabajadores que ejercen el trabajo presencial que trabajadores que van a emplear el teletrabajo. El 330C habla del convenio del teletrabajador por virtud del cual se establece la relación laboral entre el empleador y el teletrabajador.
Deberá considerar condiciones de servicio, los medios tecnológicos y el ambiente requerido, la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio, y las responsabilidades de custodia de los equipos, programas y manejo de información que en su caso sean otorgados por el empleador. En este caso ya habla sobre todas las obligaciones que tienen tanto uno como el otro para realizar el teletrabajo. El 330D habla obligaciones y responsabilidades del teletrabajador y el empleador sobre aspectos de salud, seguridad y prevención de riesgos profesionales por las actividades desarrolladas fuera del lugar de trabajo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Deberán ser presenciales en una norma mexicana. Esto más que nada es como para garantizar la integridad tanto como del empleador como del teletrabajador, dado a que como ya no va a estar presente en una empresa, debe de tener de todos modos cuidados de salud, debe de tener seguridad y prevención de riesgos durante que esté realizando el trabajo, aún así esté trabajando desde casa o desde otro lugar. Por último, es el 330E, en el cual habla que las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría y promoción y fomento del teletrabajo ante organizaciones sociales, privadas y públicas que facilite la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. De esta forma, la organización laboral, esto más que nada con el fin de que las empresas ayuden a fomentar el teletrabajo y lo apliquen para sus empresas, para que una vez esto empiece a crecer más el teletrabajo y cada vez se integren más personas sin necesidad de escoger entre algún tipo de usuario en específico. Puede entrar cualquier tipo de personas, jóvenes, mujeres, discapacitados. Con esto, el fin de esto es dar a crecer para que el teletrabajo crezca. Una vez ya hablando de los antecedentes, que fue lo más reciente, vamos a pasar a lo que son los requisitos tecnológicos. Bueno, aquí en los requisitos tecnológicos hablan sobre qué se necesita para realizar el teletrabajo, dado a que como no va a ser presencial, se necesitan obviamente unas herramientas principales para poder desarrollarlo. Y a continuación vamos a verlas. Bueno, para empezar, pues es fundamental que quien desee incorporarse al teletrabajo debe tener un equipo, una computadora, ya sea de escritorio o sea una portátil. Debe de contar con conexión a internet, la cual sea óptima, porque obviamente al no estar presente se van a tener que realizar actividades y este va a ser el medio por el cual se va a poder realizar las actividades. Y como principal, el equipo que ellos manejen tiene que tener cierto tipo de características, las cuales se pueden mostrar aquí a continuación. Son estas tres características para poder realizar el trabajo. Eh, Siguiendo a esto, vamos a hablar sobre un poquito las especificaciones de cada tipo de equipo personal que tenga el que quiera realizar el teletrabajo, empezando por computadoras de escritorio. Pues obviamente al estar realizando el trabajo desde casa y estando utilizando un medio para estarlo realizando, obviamente se deben de cuidar aspectos de salud para la persona y para que el trabajo salga de la mejor manera. Entonces, aquí se pueden observar todas las características que son recomendadas y en esta imagen habla sobre un poco la ergonomía y el uso de una computadora de escritorio para que todo pueda llevarse a la par del trabajo y la comodidad desde tu hogar. También hay características que se deben seguir cuando se usan computadoras portátiles, puesto que son muy diferentes a una computadora de escritorio, las cuales se describen en esta parte de aquí. Y también habla sobre algunas características de la ergonomía en una computadora portátil. Ya por último, hablando sobre requisitos tecnológicos, que ya viene siendo un equipo personal y comunicación a internet, más aparte la ergonomía, es decir, usar las herramientas de manera correcta para no causar ningún tipo de problema o salud a la persona que esté realizando este teletrabajo. Una cosa muy fundamental es el espacio físico, puesto que hay muchos factores de riesgo
que pueden impedir que se realice este trabajo de manera correcta. Uno podría ser el ruido, la iluminación también, el calor o el frío. Es un impedimento para que la persona realice sus actividades de la mejor manera. Según lo establecido por el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, se define que la superficie del piso de los locales no será inferior a 2 metros cuadrados para cada trabajador, ni que la altura sea inferior a 2,5 metros, es decir, el espacio debe ser libre sin contar el mobiliario de tal forma que se garantice que la posición del teletrabajador sea adecuada. Esto más que nada es para que se desarrolle en un ambiente tranquilo y no exista ningún tipo de impedimento para realizar su trabajo. Por último, vamos a hablar ya sobre lo que es la comunicación síncrona y asíncrona. Pues esto es muy importante, dado que como se va a realizar el trabajo desde un lugar que no sea presencialmente en la empresa, se necesita tener comunicación. Y dentro de este tipo de comunicación existen dos tipos de comunicaciones, las cuales vamos a explicar posteriormente. Bueno, la comunicación asíncrona. Aquí nos vamos a topar con un cierto tipo de herramientas, las cuales no se producen en tiempo real. Es decir, no necesitamos estar conectados a la vez. Un ejemplo de estas herramientas son el correo electrónico, foros, wikis, blogs, grupos, entre otros. En esta imagen se pueden apreciar algunos tipos de herramientas que utilizan comunicación asíncrona. La comunicación síncrona son herramientas que nos permiten comunicación en tiempo real, que tenemos que estar conectados todos al mismo tiempo para estar viendo qué es lo que se está haciendo. En tiempo real existen varias herramientas, el cual puede hacer chat, un audio en conferencia, videoconferencia, messenger, mensajería instantánea y videollamada. Estas son una de las herramientas que se utilizan mucho en el teletrabajo, puesto que se necesita estar informando de lo que está pasando o de lo que está haciendo el trabajador. Aquí vamos a hablar sobre cuándo emplear una comunicación y cuándo emplear otra cuando se está realizando el teletrabajo. La comunicación asíncrona la empleará para ofrecer información objetiva que no se vea influenciada por el paso del tiempo o el estado en el que se puede encontrar el receptor. Por ejemplo, para los contenidos teóricos. Esto es más que nada como para informar y no tener la información, que no se vea afectada la información por el paso del tiempo, más que nada. También parece interesante para la realización de debates con cierta reflexión, foros en donde puedas elaborar con tiempo sus intervenciones. Es decir, el tiempo no importa o no se ve afectado en lo que se va a realizar por el tiempo. La comunicación síncrona se empleará para la realización de trabajos en donde la creatividad y la colaboración pueden jugar un papel importante. Esto puede ser en debates en directo, trabajos en línea, eh, informar sobre alguna problemática que haya durante estar realizando alguna tarea o una actividad del trabajo. Esta comunicación es muy usada, ya que actualmente, como se está viviendo hoy en día la pandemia, se utilizan mucho los dos tipos de comunicaciones, pero actualmente creo que la comunicación síncrona es la que se utiliza más, dado a que, pues, al estar realizando trabajo desde casa, se hacen videollamadas en donde se va informando el estado de algunas tareas o algunas actividades que se han dejado por parte del jefe. Y bueno, pues creo que esto es todo en cuanto a el tema que se tocó. Espero ya hayan entendido. Me despido y muchas gracias por su atención.